¿Has visto los soldados cuando llegan de la guerra y van con heridas, con cicatrices? Pero eso los enorgullece porque quiere decir que pasaron por una guerra, fueron heridos y sobrevivieron. Para ellos es de orgullo haber pasado por esas situaciones. Muy diferente es el caso de nosotros que coleccionamos heridas del pasado con sufrimiento. Yo ahora te quiero hablar acerca de cómo transformar esas heridas, ese dolor, en sabiduría. Soy Jacqueline Alvarenga, psicóloga clínica, psicoterapeuta, Master Coach PNL, y ahora te daré algunas de esas estrategias con las que tú vas a poder manejar todas esas heridas, porque yo les he venido hablando siempre de que todos hemos tenido heridas en la infancia, heridas emocionales, heridas psicológicas, y que repercuten en la edad adulta. Bueno, a veces desde la adolescencia ya vienen dando señales de ese dolor. Pero yo no sé cómo voy a hacer para transformar todo eso que me duele y que lo llevo a otras áreas de mi vida en donde yo quiero que las demás personas sepan lo que yo necesito para que esa herida no sea lastimada con palabras, con algún gesto, porque eso es lo que activa. Cuando yo hago nuevamente esa conexión, como te dije en varios videos, siempre lo menciono, cuando hacemos esa conexión y otra vez vuelven a lastimarme. Entonces, quiero hablarte de algunas estrategias que tú vas a poder utilizar para que tengas esa habilidad, porque a eso es a lo que se le llama resiliencia, que yo pueda salir ganancioso de un dolor, de una experiencia negativa, y poderla contar, así como hacen los veteranos de guerra, contar, y esta me la hice en tal, y esta, aunque tengan otros traumas, ¿verdad? Pero estamos refiriéndonos a esa parte. Muy bien, comencemos con la primera estrategia. Se llama reencuadre mental, y es como, hay una palabra que ahora la utilizan, moderna, que se le llama reframing, que es el mismo reencuadre. ¿Y cuál es ese reencuadre? Es decir, como buscarle otro enfoque a eso que me pasó, de tal manera que yo pueda sacar una ganancia de ese dolor. Cuando yo aprendo, no digo que sea fácil, eso se aprende, se desarrolla y después se vuelve una habilidad, porque el cerebro se acostumbra. Porque, ¿por qué es que siempre recordamos con dolor algo que nos pasó y el pasado no nos suelta? Porque no he aprendido a reencuadrar, y porque mi cerebro siempre va a ir a lo viejo conocido. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, fíjense que hay una técnica que es cuando estamos haciendo el perdón para alguien que nos ha dañado mucho. Hay una parte en donde hacemos ese reencuadre para entender por qué mamá o papá me trataron de la forma que me trataron. Y casi siempre se descubre que ellos me trataron de esa manera porque a ellos a su vez así fueron tratados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el único aprendizaje que tuvieron. ¿Y ellos qué van a hacer? A repetir su historia con nosotros los hijos. Y lo más doloroso es que uno dice, yo no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Pero cuando ya tenemos hijos, empezamos a repetir eso que yo tanto odié porque me lastimó demasiado. Entonces, si yo reencuadro, es decir, le busco otra interpretación a eso que pasó, yo voy a descubrir que eso me fortaleció,
o que eso tal vez me tuvo un poco con la cabeza agacha, sin deseo de volver a experimentar otra cosa de crecimiento, pero luego entendí que podía sacarle ventaja a eso. No como víctima, sino como alguien que a través de ese dolor se empoderó. Hay un montón de historias de éxito que ha habido mucho dolor detrás, pero hicieron este reframing y pudieron salir adelante. Practicar la autocompasión es otro procedimiento que también nos ayuda a ser un poco, a tratarnos con más ternura. Ser compasivo y misericordioso, dice por allí, en algún lugar de la Biblia, nos dice con la demás gente, pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que aprender a hacer lo mismo, a no juzgarme, a no tratarme mal por muchos de los errores que yo pude haber cometido estando bajo la influencia del dolor, de la venganza, de aquello que lo que me hicieron a mí, yo lo voy a hacer y no me doy cuenta. Lo estoy viendo como una opción o como algo que tiene que pasar y en realidad no tiene por qué ser así. Yo debo decir, está bien sentir dolor, no voy a huir de él, porque cuando yo huyo de ese dolor, de esas heridas, no soy capaz de trascender, porque me quedo allí patinando, dando vueltas en lo mismo. Pero cuando yo digo, acepto este dolor, pero no me voy a quedar con él, ni tampoco me va a definir, es cuando el crecimiento y la sabiduría llegan. Y por último te quiero decir que algo que siempre es bien importante para desarrollar resiliencia es, como te dije antes, buscarle qué lecciones, no preguntar por qué me pasó a mí, sino para qué, porque es allí donde vamos a encontrar el objetivo de ese crecimiento. Entonces, si yo aprendo de las lecciones, fíjense que a veces como tomamos caminos equivocados con el fin de salir adelante y no quedarme allí, a veces tomo caminos equivocados y cuando hago eso no me doy cuenta de que me sigo lastimando. Antes me lastimaron, ahora me lastimo yo. Entonces, ¿qué experiencias, por ejemplo, ante una ruptura o un despido o una pérdida, qué lección voy a sacar de allí? Fíjese que a veces lo despiden a uno de un trabajo porque Dios dice, aquí te estás desperdiciando, pero es tanto mi apego por lo seguro que se me cae el mundo. Me despidieron, me echaron, decimos aquí en mi país, y no veo otra y hasta ni levanto cabeza porque me da vergüenza que me hayan despedido. Y si voy a otras entrevistas, no digo que fui despedido, digo, es que hubo una reestructuración de personal y entonces allí me fui yo. Y cuando ya piden mis referencias laborales, allí descubren que fui despedido. No tiene nada de malo ser despedido. Solo busca qué lección hay allí. A lo mejor hay algo más grande esperándote afuera, mientras tú te estabas aferrando. Entonces lo único que había para que salieras de allí y otras puertas se te abrieran, era que te despidieran. Y esto que te estoy diciendo tiene que ver con el reencuadre, el reframing. Entonces así es como yo voy desarrollando sabiduría a través de esas heridas, de esas cicatrices, que cada vez que me la veo, ay, pobre de mí, ay, lo que me hicieron. No, está bien. Autocompasión es como que digas, ok, sufriste, pasaste por un dolor, pero brinca, salta, sal de allí. Entonces, recuerda que la sabiduría no viene de un momento así tan, ¿cómo te dijera? Eureka. Es un proceso.
no te llega así, iluminación. Han habido casos, no sé, en otras culturas, en otros tiempos, pero nosotros aprendemos a través de, como dicen, a ver cuando aprende, dice la gente, de tanto golpe. No es necesario, pero si lo recibimos, saquémosle provecho. Soy Jacqueline Alvarenga. No se te olvide darle un like a mi video, suscribirte si aún no lo has hecho y comentarme. Nos vemos en el próximo.